Regresamos una épica semana más, con la esperada continuación del Herrero Legendario. Así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del resumen. Frontier es la capital del dominio del duque Stein y el territorio más al norte de la nación Overgeard, donde se aprecia un gélido paisaje nevado entre montañas. Los jugadores sienten que la ciudad de Frontier está demasiado helada, y lamentan que deberían haber hecho caso a los consejos que les dieron en Winston sobre traer más ropa de piel. Se dice que hace tanto frío todo el año que los jugadores de nivel bajo pueden morir por congelación. El duque Stein derrotó a todos los monstruos del lugar y la hizo la ciudad más grande del norte. Los jugadores suponen que para desarrollarse en este frío tan brutal, los norteños deben ser increíblemente resistentes a las bajas temperaturas. Un desconocido se suma a la conversación de los jóvenes para contarles que en realidad soportan estas condiciones gracias a la ropa interior que usan, la cual está hecha con piel de Eti y detiene el frío. Les pide a los muchachos que le compren algunas prendas. El vendedor muestra ropa interior del norte, hecha con capas de cuero de Eti grueso sobre tela. Es un poco incómodo, pero protege el cuerpo del frío. Esta ropa interior otorga un 5% extra de resistencia al frío, pero reduce la agilidad otro 5%, y la velocidad de lanzamiento de habilidades usando la parte inferior del cuerpo tarda un 10% más. Los jugadores nunca habían visto a un vendedor de ropa interior anteriormente, y creen que la ropa interior abrigada es muy divertida, pero no saben quién compraría algo como esto. A pesar de que ofrece opciones, nadie cambiaría agilidad por resistencia al frío, y mucho menos en un área con nidos de monstruos. Como los jugadores no le compraron nada, el vendedor de ropa interior lamenta que perdió otro día. Comienza a preguntarse si acaso nadie puede apreciar la belleza de la ropa interior del color de la salsa de soja, a lo cual, una voz le responde que el color no es el problema, sino los tipos y las opciones, que son todos iguales. Cree que nadie compraría esto. Resulta ser nuestro protagonista Grid, quien le pregunta al vendedor si acaso no tiene una mejor ropa interior. El señor responde que la ropa interior de alta calidad es complicada de fabricar, por lo que únicamente se vende a los nobles. Solo hay un sastre en la ciudad de Frontier que pueda hacer ropa interior mejor que la fabricada con cuero de Eti. Grid supone que debe estar hablando del maestro de la ropa interior y le pregunta dónde es que puede encontrar a ese sastre. El vendedor responde que nadie lo sabe, ya que un día simplemente desapareció sin dejar rastro. Escuchar esto hace que Grid entienda que no encontrará fácilmente a ese tipo. Definitivamente se trata de una misión de avance de clase, así que obtener información no será sencillo. El herrero no tiene otra manera. Tendrá que investigar más a fondo para conseguir el método de fabricación de ropa interior. Es entonces que la historia nos lleva a otro lugar de la ciudad de Frontier, donde le preguntan a alguien si escuchó. Últimamente, desde hombres de dudosa calidad hasta nobles de todo el mundo han estado preguntando por tu paradero, dijo una voz en una especie de calabozo. Nos presentan a un personaje llamado Conde Bruno, un noble de la prestigiosa casa de Frontier. Este tipo sujeta una barra de pan y se dirige a alguien para informarle de que toda la ciudad está en caos, preocupada por no poder usar su ropa interior. Supone que el chico debe estar complacido. El conde se burla de que nadie sabe que en realidad el gran sastre fue acogido por él, y nos presentan al sastre de alta clase Fátima, quien tiembla de frío en el interior de una celda. El chico le cuestiona al conde por qué le hace esto, puesto que ya le ha vendido ropa interior varias veces. Ofreciendo la barra de pan, Bruno responde que la ropa interior funcional del chico tiene el potencial de generar una fortuna de los nobles. Para su negocio de ropa interior, el conde exige que le entreguen el método de confección de ropa interior de alta calidad que el chico tiene en la cabeza. Bruno se considera a sí mismo la mano derecha de mayor confianza del duque Stein, y el primero en ser ascendido a conde, mientras que Fátima le cuestiona al conde si su gracia el duque Stein sabe de esto. Al escuchar que mencionan a Stein, Bruno pregunta por qué razón debería compartir un futuro con ese traidor que traicionó a la familia real. Al descubrir que el duque Stein no se encuentra detrás de esto, Fátima entiende que debe ser obra de la facción antimonárquica compuesta por los nobles del antiguo reino eterno, deduciendo también que Bruno debe formar parte de la alianza que está en contra de Grid. Bruno le cuestiona al sastre por qué se sorprende, puesto que casi son aniquilados por culpa de Stein y Chris, pero el conde revela que solo fingen ser leales a Grid. Más del 10% de los nobles del reino Overgeard pertenecen a la alianza que está en contra de Grid. Para acabar con Stein, tomar el control del norte y eliminar a Grid, necesitan fondos de guerra. El conde Bruno recuerda que Fátima también fue un ciudadano del reino eterno, así que le exige ofrecer sus huevos de oro a la patria.
El sastre no puede aceptar que los nobles estén dispuestos a enviar a su gente de nuevo a la guerra, únicamente para alimentar su codicia. Grita que nunca entregará las habilidades que ha desarrollado durante toda su vida a personas como el conde. Entregando la barra de pan, Bruno no puede creer que un humilde sastre se atreva a anteponer su orgullo a su patria, pero la retira inmediatamente, exclamando que no es diferente del traidor de Stein. Fátima, por su lado, maldice al bastardo. El malvado conde propone ver cuánto tiempo es capaz de resistir sin entregar el método de producción, pero a este ritmo simplemente morirá de hambre o congelado. Mientras sucedía todo esto, nos transportamos al castillo principal de la ciudad. En su interior, el duque Stein felicita a su yerno por haber encontrado una pista finalmente, y Grid responde que fue gracias a su suegro. El protagonista había descubierto que el nombre del famoso sastre es Fátima. El duque Stein le informa de que la última vez en la que fue visto fue cerca de la mansión del conde Bruno. Explica que el conde es un hombre rígido, pero tan leal que confía en él lo suficiente como para confiarle los asuntos internos. El duque solo espera que no se haya involucrado en nada serio, pero aún así, le pregunta a su yerno por qué el rey de una nación desearía aprender algo como la fabricación de ropa interior. El herrero responde que siempre está dispuesto a aprender cualquier cosa, así que aprovechará para conocer a la mano derecha de Stein. Es entonces que la historia nos lleva al mundo real, donde la residencia de nuestro protagonista parece haberse vuelto un lugar turístico en Corea. Era un barrio muy tranquilo hasta que se construyó este edificio. Algunos comerciantes incluso están presionando para que el barrio cambie su nombre al barrio de Grid. La hermana de nuestro protagonista considera la situación muy molesta, ya que pareciera que tienen a un panda en casa. Pero su amiga Yerim responde que los pandas son lindos, pero no geniales. Sehee le cuenta a su amiga que demasiadas personas exigen ver su cara simplemente porque vinieron desde muy lejos y Yerim se burla, diciendo que le está dando miedo estar cerca de Sehee por si sus fans también la descubren a ella y filtran su información. Ruby no puede creer que su amiga esté fingiendo ser modesta, y Yerim le sigue el juego, diciendo que no planea morir junto a ella. La conversación de las estudiantes es interrumpida por una voz que llama a la jugadora Ruby. Un chico bastante apuesto expresa lo afortunado que se siente de haber encontrado a alguien que conoce. Yerim reconoce al jugador chino Hao casi de inmediato, y no puede creer lo atractivo que es en la vida real. Por su parte, la hermana de Grid saluda al señor Hao, y le pregunta qué es lo que lo trae por Corea. El chico responde que es algo relacionado con Kraugel, y desea hablar de algo con el señor Grid. Explica que llegó 1 hora y 15 minutos antes de lo previsto, y pregunta si es posible reunirse con el señor Grid en este momento. Sehee se disculpa, revelando que su hermano está muy ocupado ahora y se desconectará a la hora establecida, por lo que Hao tendrá que esperar. De fondo, Yerim se ofrece a darle una clase de coreano al apuesto jugador mientras esperan. Hao entiende que no tiene más remedio que esperar, y pregunta si podrían recomendarle una cafetería con buen café cerca de aquí. Sehee responde que al ser todavía una estudiante no sabe mucho de café, pero Yerim se ofrece a acompañarlo a una cafetería buenísima que hay más adelante. Hao aún no es capaz de asimilar que Grid, quien una vez fue su rival, ahora sea alguien con quien apenas puede conseguir reunirse. Los tiempos han cambiado y decide que él también debe enfocarse en trabajar más duro. Mientras tanto, Ruby intenta calmar a su amiga. Ella también ha notado que el chico es muy apuesto, pero debe tranquilizarse. Yerim bromea diciendo que la santa está usando la violencia. Después de esta escena regresamos al juego, donde nuestro protagonista ha conseguido llegar a la mansión del conde Bruno. Grid nota que este es el segundo edificio más grande de la ciudad de Frontier, lo cual representa el poder de la mano derecha del duque. Si esta persona es lo suficientemente capaz de manejar asuntos internos, debería ser capaz de saber dónde está Fátima. Entonces el paso de nuestro protagonista es detenido por un guardia que anuncia que el día de hoy no tenían planeado recibir invitados. Por su lado, Grid nota que la disciplina de los soldados es impresionante, apropiada para una tierra llena de monstruos. Los guardias se preguntan quién será esta persona que lleva ropa tan ligera. Aún así no deben bajar la guardia, ya que podría ser un monstruo humanoide que no siente el frío. Grid les pide que tan solo abran las puertas y el sistema informa de que un rey tiene autoridad absoluta dentro de su propio territorio. Los soldados se quedan boquiabiertos al descubrir que están ante la presencia de su majestad el rey Grid. Abren las puertas de inmediato y le ruegan que entre, mientras ellos informan al conde Bruno de su visita. Mientras tanto, en las celdas de la mansión,
suponen que el sastre ya debería tener una respuesta decidida. El conde le pregunta a Fátima si entregará el método de elaboración para salir con vida de este lugar, o si por el contrario prefiere perder la manta con la que se cubre del frío. El agotado maestro de sastrería responde que entregará el método de producción, lo cual alegra al conde, quien sabía que tarde o temprano la gente como Fátima se rinde ante el sufrimiento. Le pide que reporte esto a Stein sin que él se lo diga. El sastre explica que la ropa interior funcional requiere técnicas complejas que no se pueden aprender únicamente con fórmulas. El conde le responde al chico que hay sastres expertos en todo el continente, así que Fátima no debería engañarse pensando que es especial, aunque su discurso es interrumpido por un soldado que viene corriendo para llamar al conde Bruno. Le informan al señor de que su majestad el rey ha llegado a la mansión, y esto desconcierta completamente al conde. Bruno comienza a pensar que el rey vino en persona para capturarlo como el líder de la alianza que está en contra de Grid. Nunca imaginó que actuaría tan pronto y admite que la inteligencia y decisión de Grid son magistrales. El conde sabe que Grid no se convirtió en rey por nada y se dispone a encontrarse con el rey en persona para ganar tiempo. Pide reunir a todas las tropas en secreto mientras tanto. El sastre Fátima también se queda sin palabras al escuchar que su majestad el rey vino en persona hasta aquí, y se pregunta si acaso conocerá de su caso. Nos dirigimos rápidamente al salón principal de la mansión. Al llegar, el conde Bruno se encuentra a nuestro protagonista directamente, quien intenta entrar en calor frente a la chimenea. Supongo que tú debes ser el conde Bruno. Rompió Grid el silencio con una templanza intimidante. El noble entiende que Grid parece saber perfectamente que él es el líder de la alianza que está en contra suya, pero aún así es capaz de mantener su compostura. Comienza a creer que la hazaña de detener a los golems no fue por mera suerte y admite que la presencia de su alteza es muy intimidante. Pero aún así, el conde considera que la dignidad se hereda a través de la sangre, y un rey es un símbolo sagrado destinado a estar antes de los nobles. Él jamás reconocerá como rey a un plebeyo como Grid. Bruno se inclina para disculparse por recibir a su majestad en una mansión tan humilde, pero Grid responde que para él esto no luce para nada humilde, sino como un palacio. Al comparar esto con un palacio, el conde siente que hay una espina en el tono de Grid, pero ni siquiera Stein ni el mismísimo emperador de Saharán sabía que él era el líder rebelde. Al ser testigo de la inteligencia imposible de Grid, Bruno tan solo puede reír, pero intenta ser precavido y le pregunta a su majestad cómo es que lo descubrió. Como pensaba, parece que sabes dónde está Fátima. No hay necesidad de sorprenderse. Vine porque Fátima fue visto por última vez cerca de esta mansión, respondió el protagonista sin saber que el conde se refería a otra cosa. Así que tan solo dime dónde se encuentra Fátima, dijo el protagonista de manera directa. Con esta respuesta, el conde cree que Grid descubrió que él era el líder de los rebeldes únicamente por el hecho de que secuestró a Fátima para obtener fondos para la guerra. A Bruno no le queda más remedio que admitir que perdió ante la notable percepción de Grid, además de fingir compasión por la seguridad de un simple sastre. Pero en realidad, el herrero había venido únicamente a este lugar para obtener más información para seguir avanzando en su misión de clase. El conde comienza a pensar que si este hombre tuviera sangre real en sus venas, lo habría seguido de buena gana. Revela que el señor Fátima vino aquí por provisiones, pero se fue poco después de ello. Pero por dentro comienza a sentir mucha curiosidad por saber qué clase de reino será capaz de construir este hombre. Por su parte, el herrero se plantea en su cabeza que el rastro del maestro sastre acaba aquí. Pero el dueño de la mansión no sabe nada, así que tan solo le queda una opción. Grid concluye que el culpable de la desaparición debe estar dentro de la mansión y ordena reunir a todos en esta mansión. Terminaré con esto en un instante. Al escuchar que acabará con todo en un instante, el conde se preocupa al pensar que Grid sea capaz de lidiar con 3000 soldados, 30 caballeros y con él, que ha servido al duque Stein durante décadas. Tal y como esperó, este es el mismo hombre que fue capaz de acabar con un gran demonio. Y lanza una mirada a sus hombres con una intención oculta. Mientras tanto, el herrero tan solo pensaba en que en el campo de batalla no existe tal cosa como absoluto. Esa es la verdad de la guerra y el código de un comandante. Bruno considera que únicamente la sangre real de nacimiento puede hacer que la espada de un noble se someta, y él no puede aceptar a Grid como su monarca. Dejamos el resumen por esta parte, pero aquí tienes la continuación para cuando se publique, y en este otro lado puedes suscribirte para no perderte las siguientes entregas. Muchas gracias por ver hasta el final.